como estamos viendo, esta serie que estamos viendo que se llama Errores Doctrinales en la Iglesia de hoy. Y vamos a ver ahora, hoy, otro de los errores doctrinales que hemos estado cometiendo, que la Iglesia ha estado cometiendo en estos años. Algunos por ignorancia, otros quizás por lucro, otros quizás por esa ambición de poder que hay. Entonces lo que vamos a ver hoy, y el título del mensaje de hoy es Errores doctrinales sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio, es decir, no en el matrimonio, porque no voy a tocar exclusivamente lo que pasa dentro de los matrimonios, sino los errores que cometemos sobre los matrimonios. Fíjense ustedes que quiero darles como introducción. Entre los errores que hemos cometido en la Iglesia de Dios en Cristo, nos encontramos con que nos hemos arrogado la posición de casar a las parejas, cosa que no encontramos por ninguna parte en la Biblia, y es una tradición copiada burdamente del catolicismo romano y heredado de costumbres paganas. Nunca Dios delegó en un hombre la autoridad para casar. Nunca Dios dijo que un hombre puede declarar marido y mujer por la autoridad de su palabra. Ni siquiera en el huerto del Edén Dios casó a Adán y Eva como se dice comúnmente. Y voy a mostrar después los detalles. No existe tal cosa, hermanos, no existe tal cosa como cumplir la ley de los hombres y la ley de Dios. Porque entonces las parejas están obligadas a venir a mí o a cualquier ministro para estar verdaderamente casados. Fíjense ustedes qué contradictorio que es esto. Que se lo voy a ir mostrando y por una cuestión de sentido común se van a dar cuenta ustedes de qué contradictorias son las cosas. O lo que hemos estado haciendo por siglos y que es arrogarnos una autoridad, todos los que nos consideramos líderes, entre comillas. Nos hemos arrogado la autoridad de casar a las parejas y de decirles encima a las parejas que si no están casados por iglesia, el casamiento no es válido o no está completo. Y les voy a mostrar ahora, les voy a demostrar por la Biblia, realmente cuál es la ley de Dios, en realidad. Entonces toda la vida hemos dicho, se tienen que casar por la ley de los hombres, en la ley civil, y por la ley de Dios, que es la iglesia. Pero el problema es que lo que nosotros consideramos ley de Dios no es precisamente lo que pensábamos hasta ahora ni lo que la Biblia dice. Sé que si tenía pocos amigos ahora voy a tener menos, pero no importa. Y la verdad, hermanos, es que las personas se casan en el mismo momento en que deciden vivir juntos para siempre y es consumado en el acto sexual. En ese momento las personas se casan. Esto le va a romper los esquemas a muchos. Esto no significa que las personas pueden convivir así nomás como se les ocurre. No, señor, hay pasos que dar. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de creyentes. Y como creyentes tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿sí? Pero no voy a hablar del tema ahora de que es necesario, si es necesario un tiempo de conocerse, si es necesario un tiempo de noviazgo, y cuando las personas están en condiciones de casarse, deben ir al registro civil, pedir fecha y casarse. Pero eso lo vamos a ir desarrollando ahora. Porque no es cuestión de que como creyentes vivamos como se nos canta en la regalada gana, no es esa la cuestión. Y no es el enfoque ese que quiero que entiendan hoy. El enfoque que quiero dar es la arrogancia que hemos tenido los hombres de creer que nosotros debemos declarar marido o esposos a una pareja. Y nosotros no podemos declarar nada. Ni siquiera debemos
ni siquiera estamos autorizados para autorizar un casamiento. No estamos autorizados a eso. Fíjense ustedes. Y esto le va a romper los esquemas a muchos, pero lo tengo que hacer. Fíjense ustedes. Lo que Dios exige es que todo ser humano se someta a las leyes de su nación. Esto es cumplir la ley de Dios. Fíjense ustedes, por favor, lo que dice Romanos, capítulo 13, verso 1 al 8. Esto es lo que Dios manda, lo que Dios establece. Si alguien quiere leer allí con la hermana también, fíjense, por favor. Romanos, capítulo 13, verso 1 al 8. ¿Qué dice? Y escuchen esto si no es lo que Dios ha establecido realmente. Dice, sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios están establecidas. Piensen esto. No me gusta el presidente, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. Por Dios están establecidas todas las autoridades, todos los gobernantes. Nos guste la cara del que está a turno o no nos guste la cara. De manera que el que resiste a la autoridad resiste el decreto de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien. ¿Ven? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso es lo que les decía, no podemos andar como creyentes principalmente de como se nos da la regalada gana. Por una cuestión de conciencia delante de Dios debemos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dice, y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense ustedes. Y les voy a mostrar algunas cosas. ¿Esto es cumplir la ley de Dios o no? Someterse a la ley del país en el que vivimos, eso es cumplir la ley de Dios, porque eso es lo que Dios nos manda. Después se lo voy a mostrar según Pedro. Permítanme decirles, no era ningún nene de mamá el gobernante, los gobernantes que estaban gobernando, los emperadores que estaban gobernando en el momento en que Pablo y Pedro estaban vivos. No era nada más y nada menos que Nerón. Pero sin embargo, no dice rebélense, le dicen sométanse. Y después lo vamos a ver por medio de Pedro. Fíjense ustedes, si alguno, queridos hermanos, si alguno tenía autoridad para casar, eran los sacerdotes judíos, o los rabíes más tarde. Sin embargo, Dios no ordenó nada de eso. Si había un hermoso lugar para casarse, era el templo. Sin embargo, no hay un solo registro de casamiento en el templo. Si había un lugar hermoso para casarse en Jerusalén, era ir al templo. Y todo el mundo se sacaría fotos. Bueno, no había fotos en ese momento, ¿no? Pero todo el mundo, imagínense, posaría delante del templo, ahí, a la salida, la novia, el novio. No hay un solo registro de que alguien se haya casado en el templo de Jerusalén. Al comienzo del ministerio terrenal de Jesús, él y sus discípulos, van a recordar esto, fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea, allí en el principio de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Y si había alguien con autoridad en ese lugar para declararlos marido y mujer, era Jesús, que estaba allí.
en la boda. ¿Quién era Jesús? El mismo que en Edén creó primero al hombre y de su costado hizo una mujer, es decir, la construyó, la edificó y la puso a su lado en el huerto del Edén. Porque la palabra costilla, investigando, la palabra costilla es una mala traducción. En realidad la palabra Selah se traduce costado y no costilla. Así que de su costado, seguramente de su ADN, extrajo y duplicó e hizo la mujer del ADN del hombre. Pero eso es para otro momento. Vemos a los apóstoles hablando de matrimonio y exaltando la relación matrimonial hasta el punto en que el mismo Pablo usa como ejemplo la relación entre cónyuges. En Efesios 5, ¿recuerdan ustedes? Efesios 5. Habla del amor, de que el hombre debe amar a su esposa y que la mujer debe respetar al marido. Y habla de esa preciosa relación porque no hay en el universo algo que se asemeje, una relación que se asemeje a la relación que Cristo tiene con su iglesia como la del marido y la mujer. Y observen ustedes que Pablo compara o hace un símil de la relación entre Cristo y la iglesia y el marido y la mujer. ¿A qué altura pone la relación entre marido y mujer? O entre esposos, para decirlo mejor, entre esposos, porque permítanme decirle, va a llegar el momento que ni siquiera los jueces van a poder decir los declaro marido y mujer, sino los declaro esposos. ¿Por qué? O los declaro en unión matrimonial. ¿Por qué? Porque como va la cosa con esto del matrimonio igualitario, no se va a poder decir más eso. Y creo que, no sé si en algún otro país ya está prohibido decir eso. Fíjense ustedes, sin embargo, si ustedes observan, en Efesios 5, mientras que Pablo está hablando acerca de esta relación maravillosa de marido y esposa, o esposo y esposa, está hablando de la relación entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y su novia. ¿Ven? Esa es la exaltación maravillosa que Pablo hace del matrimonio. Pero no vemos a ninguno de los apóstoles oficiando un casamiento. Ninguno de los apóstoles está oficiando un casamiento. Ninguno. Ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los otros. Sin embargo, fíjense ustedes cómo Pedro y Pablo hablan del matrimonio. Excelente. Vemos en el Antiguo Pacto que se hacía una diferencia entre concubinas y esposas. Y siempre las concubinas eran consideradas inferiores y hasta menospreciadas en algunos casos. Pero en el Nuevo Pacto no vemos el concubinato como tal. De hecho, Pedro y Pablo hablan del estado de matrimonio, pero no de concubinato. Siendo que Pablo era viudo y Pedro casado. Sin embargo, ellos en ningún momento hablan de concubinato en el Nuevo Pacto. Y en el Antiguo Pacto, cuando se hablaba de concubinas, siempre era de una forma peyorativa, de una forma menoscabadora. Algunos puntos que quisiera considerar con ustedes. Punto 1. Un creyente no debe pensar en convivir con un incrédulo. Y aquí entro en donde nos es necesario entender que para eso estamos los que tenemos el anhelo, los que Dios ha puesto el anhelo de cuidar de los demás, y es el aconsejamiento. Cada uno después hace como quiere, pero el consejo, la ayuda, la asistencia, la corrección, nos es necesario hacerlo, e inclusive nos es necesario hacerlo entre hermanos,
no necesariamente tiene que hacerlo aquel que está al frente de una congregación o los que están al frente de una congregación. Porque si hay un hermano que está viendo que otro hermano está cometiendo un error, le es necesario acercarse con muchísimo amor y dulzura, como dijo Teresa, para poder corregirnos unos a otros. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Porque quiero mostrarles en qué cosas Pablo es enfático, pero no se mete en ningún momento en querer oficiar matrimonios, sino lo que está dando es, en algunas partes, su parecer y en otras partes, el consejo que viene de parte de Dios por inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. ¿Y cuántas veces, hermanos, repetimos esto y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio? Porque es necesario, hermanos, que podamos entender esto. Un creyente no debe pensar nunca en convivir con un incrédulo, nunca. No porque le hagan mal a Dios, sino porque los palos se los va a llevar el creyente. Segunda los Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo? Y piensen esto es discernimiento espiritual. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Quién está o quién ha sido declarado justo? ¿Quién está en la justicia? ¿Y quién está en la iniquidad? Díganme si el creyente que ha sido declarado justo no está en la justicia, no ha sido hecho justicia de Dios. Y díganme si el mundo no está bajo iniquidad. Entonces hay una gran diferencia, hay una enorme diferencia. No solo grande, no solo enorme, sino imposible de que haya compañerismo entre un incrédulo y un creyente. Y mucho menos en un matrimonio. Y hasta ni para la sociedad, ni para hacerse socios, se puede hacer eso. Si a veces la sociedad entre hermanos no es buena, o no es fácil, es buena, pero no es fácil. Así que imagínense entre un incrédulo y un creyente, porque los intereses son diferentes. En un matrimonio los intereses son diferentes. Fíjense ustedes, por favor. Verso 15. ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿Qué puede concordar? ¿Qué concuerda entre Cristo y Satanás? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto nosotros que el mundo está bajo Satanás? Yace bajo el maligno, el mundo. Pero no el creyente. El creyente es seguidor de Cristo, entonces pertenece a Cristo. ¿Cómo hace para que haya un acuerdo entre creyentes e incrédulos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Y cuando eso lo llevamos al matrimonio, ¿va a haber problemas o no va a haber problemas? Pero no estamos hablando de que, porque esto es otro detalle que toca Pablo, no estamos hablando de aquellas personas que vienen a Cristo, pero la otra persona no es creyente, no está hablando de eso. Está hablando de, al momento de unirse con un incrédulo. ¿Ven? Sin embargo, Pablo está dando un mandato. Él está dando un mandato, pero no se está metiendo a decir, yo lo voy a casar o yo no lo voy a casar, yo no lo permito, yo no lo permito. Él está diciendo lo que Dios dice. Él no está dando, y tenía autoridad para hacerlo, era el apóstol Pablo, tenía autoridad para hacerlo, sí Señor. Pero sin embargo Pablo no se mete en casar o descasar. Él no se mete en eso. Él está dando lo que el Espíritu Santo, está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo.
dice verso 16. ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Pregunto, ¿quién es santuario de Dios? Nosotros. Los creyentes, en el que el Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo de Dios mora, se ha hecho santuario de Dios, es decir, templo de Dios. Entonces, si el creyente es templo de Dios, el incrédulo no es templo de Dios, es templo de los ídolos. ¿Ven cuál es la diferencia? Porque nosotros, dice, y ahí tienen la respuesta, nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su pueblo y ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid, dice, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, cada día caminando hacia la perfección. Que somos perfectos, no somos perfectos para nada, pero vamos rumbo a la perfección, hasta el día en que todo será perfecto en la presencia misma de nuestro Dios. Amén. Pero fíjense ustedes que Pablo está dando el consejo de parte de Dios, pero él no se mete a decir cosas de parte de él, porque cuando eso lo hace en el capítulo 7 de Primera de los Corintios, él dice, doy mi parecer, y después lo vamos a ver. Si quiere casarse, es conveniente y necesario que se case con otro cristiano. Capítulo 7 de Primera de los Corintios. Hay cosas en las que la Biblia son clarísimas, pero nosotros las hacemos oscurísimas. 7, 39 al 40. Dice, la mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, dice, casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero fíjense ustedes lo que dice Pablo en el verso 40. Pero a mi juicio, es decir, a su parecer, más dichosa es si permanece así, es decir, libre, no estando ligada. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, está dando su parecer, pero lo está haciendo bajo la guía del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, como Pablo se encarga de decir, doy mi parecer, pero no lo deja allí para que nadie lo malinterprete. Pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la cuestión, queridos hermanos? Que todo creyente debe buscar para casarse un creyente. Porque si no, es como si, un ejemplo un poco burdo, que lo aprendí de un hermano a quien respeto mucho, es como si el creyente se subiera a la mesa y el incrédulo se quedara abajo y el creyente fuera el que quiere levantar al incrédulo. Es más probable que el incrédulo lo tire abajo que el creyente lo levante. ¿Por qué? Porque recuerde que el incrédulo está muerto en delitos y pecados. ¿Ve? Otro punto es que un creyente debe orar constantemente para que Dios le provea una ayuda semejante. Y permítame decirle, aunque tenemos libertad para escoger a quien nos guste, porque Proverbios 18:22 dice, el que haya mujer, haya el bien, o el que haya esposa, haya el bien, y una benevolencia ha obtenido de Yahvé. Es bueno, por ejemplo,
que nuestros jóvenes, es bueno que los jóvenes se pongan de acuerdo con las familias para que les sea concedido el permiso de las dos partes para casarse. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sometimiento a los padres, es una cuestión de obediencia a los padres. Pero no podemos los pastores decidir por ellos o sobre ellos. Nosotros no podemos decidir sobre ellos o por ellos. Solo podemos aconsejar, guiar o cuidar, pero no someter a nadie, porque Dios no llamó a ningún hombre a someter a otro hombre. Y mucho menos a los pastores a someter a las parejas o a someter a las personas. Como cual, que tengo un ejemplo, como se hace en la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon. Le eligen la esposa al joven y cuando se casan no pueden tener relaciones sexuales hasta que lleven por lo menos 3 conversos a la iglesia cada uno. Y Pablo dice, más vale casarse que estarse quemando. ¿Vieron? Hay cosas que son ridículas, perversas, malas. Fíjense ustedes que cuando analizamos el capítulo 7 de Primera a los Corintios, vemos a Pablo dando su parecer en partes y en otras ordenando, pero de parte del Señor. Él nunca da una orden por sí mismo si no es de parte del Señor. Vamos a ver el capítulo 7, simplemente lo vamos a ver, capítulo 7 de primera carta a los Corintios. Es un capítulo que realmente todos nosotros lo tenemos que entender y leer. Es un capítulo largo, pero lo vamos a leer para que podamos ver que en ninguna parte Pablo da órdenes si no son de parte del Señor o mandamientos de parte del Señor. Y en ciertas partes vamos a ver que él da su parecer. Para entender esto, aparentemente le escriben de la iglesia, de la congregación de Corintios, le escriben una carta haciéndole varias preguntas, y entre ellas, como dice en el verso 1, ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. O sea, le hacen un montón de preguntas y él manda un montón de respuestas. Probablemente, como lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, por mano de los de la familia de Cloé, llevan todas estas inquietudes y también se entera de las cosas que estaban pasando en la iglesia. Fíjense, comenzando del verso 1. Ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Cuando nosotros dejamos un versículo así, hoy decimos, ¿qué cosa está diciendo Pablo? Pero él sigue el tema. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su marido. El marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente también el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo para dedicaros a la oración, y luego volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, cuando han tomado la decisión los dos de separarse un tiempo para buscar al Señor, para estar en oración, porque uno va a un lado y otro va al otro, sí, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo, para que no sean tentados. Pero fíjense lo que dice el verso 6. Dice, pero esto digo como concesión, no como mandato. Dios no está dando una orden, sino como algo que se ha concedido, se le ha concedido al matrimonio. Quisiera más bien que todos los hombres, y aquí entra en otra área, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, como estaba él, y en ese momento soltero, es decir, viudo, pero se consideraba soltero, porque la palabra viudo allí no está, no la registra él, o para él. Dice,
Pero dice, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otros de otra. Dios le había dado a él el don de continencia para poder hacer el trabajo que había hecho, pero no todos tienen ese don. Es decir, por eso viene hablando de que no se abstengan por mucho tiempo por causa de la incontinencia, y que el que quiere casarse puede casarse. Digo pues, a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo. Como él, solo. Es decir, ¿por qué? Por causa de la obra, después lo vamos a ver más adelante. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Y algunos se casan para no quemarse, pero después se queman por estar casados. Casarse para no quemarse es un problema, porque la motivación es la incorrecta. Total, y después terminan quemándose porque están casados. Dice, y a los que se han casado, ordeno, fíjense, ordeno, dice, no yo, sino el Señor, miren la aclaración que hace, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone a la mujer. Ahí está dando un mandamiento, una orden, pero no de parte de él, sino de parte del Señor. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque hemos escuchado que en otros lugares, como en el matrimonio, la mujer era creyente y el marido era incrédulo, decía, estás en yugos desiguales, tenés que separarte. Queridos hermanos, fíjense ustedes lo que dice la Escritura. Dice, ninguno de los dos debe abandonarse. Dice, verso 14, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Es decir, la persona creyente cubre por su bendición, por la bendición que hay sobre su vida, cubre el hogar. Entonces, su marido está cubierto bajo la bendición, la misma bendición que esa mujer, o la mujer si es incrédula y el marido creyente, bajo la bendición de ese marido. Y los hijos están cubiertos. Ese hogar está cubierto por el creyente, ¿sí? Santificado, ese hogar está apartado para Dios por el creyente, por la sombra que proyecta el creyente sobre los demás. Fíjense ustedes hasta qué punto ¿cómo decirlo?, preponderante la vida del creyente en un hogar, en una casa. Fíjense, pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. ¿Qué significa? No entres en discusiones. Se quiere ir, que se vaya. La puerta está abierta para entrar y para salir. Se quiere ir, que se vaya. Se quiere quedar, que se quede. No estás vos sujeto, no estás sujeto a tener grandes problemas o grandes conflictos con tal para que se quede. No. ¿Por qué? Porque las personas no se pueden quedar obligadamente. Si la persona quiere irse, que se vaya. ¿Ven? Porque a paz te ha llamado Dios, a paz, a que vos tengas paz.
Verso 16. ¿Qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno, así viva y así ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese así. Y ahí es donde yo quiero entrar en este otro detalle. Que precisamente por una mala interpretación de este versículo, mucho liderazgo ha dicho, si vos llegaste con otra mujer, quédate con otra mujer. O si vos llegaste sin casarte, quédate sin casarte. No, porque no ese es el contexto de lo que está diciendo allí. No está hablando de eso, de casarse o de no casarse. Es cómo llegó la persona al Señor. Le dice, fuiste llamado, fue llamado alguno ya circuncidado, es decir, judaizado, quédese así. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir, no está obligado a circuncidarse, y el que está circuncidado no se preocupe si llegó así al Señor. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate. Estos son versículos que si los sacamos del contexto, entonces le decimos a la persona, como llegaste, de la forma que llegaste, así quedaste. Entonces las personas se toman de eso, y cuando tienen la posibilidad de poder ir al registro civil por una cuestión de testimonio, ir al registro civil y casarse, no lo hacen porque dicen, como a mí me dijo el pastor, que así como llegué al Señor, así me quede. No, porque el versículo está sacado de contexto. Es decir, si vos tenés si una persona llega al Señor, entiende la verdad del Evangelio y tiene la posibilidad de ir al registro civil y casarse y someterse a la ley de su país, hágalo, porque esa es la ley de Dios. En todo caso de que no pueda porque uno de los dos está divorciado y todavía no tiene el divorcio hecho, o los dos están divorciados y no tienen el divorcio hecho y decidieron juntarse a una, entonces divórciense y cásense por una cuestión de testimonio. ¿Verdad? Pero no es el versículo ese para tomarlo y para decirle a la persona, así como llegaste, quédate. Entonces las personas siguen viviendo así, sin someterse a lo que Dios dice, que es sométase cada uno a toda autoridad que viene de parte de Dios, a toda autoridad civil. Entonces van al registro civil, se casan, formalizan ese matrimonio delante de las leyes, la mujer está cubierta, tiene una cobertura social o lo que sea, una cobertura de parte de las leyes del hombre. Entonces se dignifica el matrimonio, se lo dignifica. Y el hombre dignifica a la mujer cuando le dice, ¿te querés casar conmigo? Vean ustedes. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Pero vuelve a repetir lo mismo, pero ¿en qué contexto lo dice? Lo dice en el contexto de la circuncisión, de la incircuncisión, del esclavo, del libre, en ese contexto. ¿Ve? Hermanos, verso 25. Acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, dice Pablo. No está imponiendo nada. Pablo está dando su opinión. Como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Y cuál es la misericordia que él había alcanzado en este contexto? Era el de poder servir al Señor libremente, pues
porque no tenía la necesidad de casarse. Ya había estado casado él, y ya era viudo, pero en este momento, cuando Dios lo llamó, estaba en estado de soltería. Entonces así se quedó. ¿Para qué? Para servir al Señor, porque imagínense, con todas las cosas que Pablo pasó, ¿cómo estaría la esposa? No paraba nunca en casa, Pablo paraba más en la cárcel. Cuando llegaba a una ciudad paraba más en la cárcel que en una casa. Vivía más en la cárcel que en la casa. Fíjense ustedes. Dice, pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Es decir, ¿estás ligado a mujer? No procures desligarte. Ojo, muchachos, no procuren desligarse. ¿Estás libre de mujer? No procures mujer. Pero también dice, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecó. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y entra en este tema. Entonces Pablo está dando su parecer porque él quiere evitarles algunos inconvenientes a las personas. Por esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como si no poseyesen, o no, como los que no poseen, y los que disfrutan de este mundo como los que no lo disfrutan, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera que estéis libres de preocupaciones, dice Pablo. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, pero de cómo agrada al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. Es decir, sus intereses han sido divididos, porque tiene el interés por un lado del Señor y por otro lado el interés de su esposa. Y la mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Fíjense ustedes lo que Pablo está diciendo, queriendo evitarle ciertos inconvenientes a las personas. Pero que si la persona se quiere casar no está pecando, solamente le quiere aliviar la carga. ¿Por qué? Porque una persona que decide servir al Señor, ¿cómo le sirve al Señor? ¿Cómo sirve al Señor más libremente? Cuando no tiene una familia que llevar y hacerse cargo. Pero Pablo no está condenando eso. Pablo está simplemente dando su parecer como alguien que alcanzó misericordia para ser fiel, como alguien que está libre de mujer, libre de esposa, libre de, no sé, libre en ese momento de hijos. Yo no sé si habría tenido hijos o no, no dice en ninguna parte, pero está libre, soltero. Entonces va, viene, decide, el Señor lo manda para acá, lo manda para allá, lo manda para allá, y no tiene problemas de familia. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para ponerlo restricción, sino por lo conveniente y para que sin distracción sirváis al Señor. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de edad y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásense. Es decir, no estar mucho tiempo de noviazgo porque se corre peligro. No sé si la captan, no sé si la casan. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad y es dueño de su propia voluntad y ha decidido en su corazón guardar la suya virgen, bien hará. De manera que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hará mejor. La mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa es si permanece así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Observaron en algún momento ustedes en todo este largo capítulo que habla de familia,
¿Observaron en algún momento una imposición de parte de Pablo? Ninguna. No hay imposiciones de parte de él. Cuando él tiene que decir algo de parte de él, dice, doy mi parecer, doy mi opinión. Cuando él tiene que hablar algo de parte de Dios, como un mandamiento, como una orden, dice, ordeno, no yo, sino el Señor. Y Pablo tenía autoridad para ordenar, sin embargo, él no se mete en este caso. Y nosotros lamentablemente nos hemos metido en cosas que no nos tendríamos que haber metido nunca. Y claro, no puedo seguir porque se va a hacer más largo, pero quiero llegar hasta aquí. Y el próximo domingo vamos a ver los otros puntos que quiero mostrarles acerca de los errores que hemos cometido por meternos donde no debíamos. Como le está pasando hoy en día a Estados Unidos. Que los pastores hoy tienen casi la misma autoridad que los jueces civiles, pueden casar. Resulta que cuando viene una pareja de 2 hombres o 2 mujeres y no quiere casarlos, el pastor puede ir preso. Y si nosotros seguimos en ese camino, tratando de tener la misma autoridad que los jueces civiles, vamos a tener el mismo problema. De hecho, algunos pastores ya han tenido ese problema. ¿Pero eso por qué? Porque nos hemos metido donde Dios no nos llamó. Hay cosas a las que Dios no nos llamó. Cuando nosotros tenemos problemas en cosas en las que Dios nos llamó, bienaventurados somos. Pero cuando nosotros tenemos problemas por meternos donde Dios no nos llamó, somos unos pobres infelices.